A todos. Como corresponde, debo comenzar agradeciendo a los organizadores del evento, en concreto a la Universidad de Carabobo por intermedio de su vicerrector académico, al Instituto de Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados del Estado Sucre, también por intermedio de su presidenta, la doctora Nelly del Valle Mata, y agradecer también al maestro Rodrigo Rivera Morales por haberme concedido la oportunidad de estar en este evento tan especial, en el cual se le rinde homenaje al doctor Iván Darío Pérez Rueda, a quien la vida me dio la oportunidad de tenerlo primero como profesor en las aulas del posgrado, luego de que se convirtiera además en mi maestro de vida de muchas cosas y terminara además acogiéndome en su familia como su hijo. De modo que, como decía el doctor Pérez Rueda hace un rato, es cierto que nos unen lazos de amistad y de fraternidad y de familiaridad, en virtud de los cuales él me distingue con la condición de hijo y yo lo he recibido como mi papá. Lo quiero realmente como mi padre y me siento bendecido porque la vida me dio la oportunidad de contar con dos padres. El biológico, que ha sido mi norte, mi luz, mi guía para todas las cosas, y en el mundo académico, en el mundo del derecho, al doctor Iván Darío Pérez Rueda. De modo que es un inmenso honor. Quisiera también aprovechar la oportunidad para saludar a los integrantes del panel de expositores, en particular al doctor Omar Sumaria Benavente, que me une en lazos de amistad de hace mucho tiempo, forjados en el compartir de diversas actividades académicas, y en Colombia al doctor Carlos Colmenares, a quien estimo y respeto muchísimo. Pues como ha dicho el doctor Pérez Rueda, el título de mi ponencia es el acceso a la justicia en tiempos de pandemia, con especial énfasis en el análisis de la situación venezolana. El tema es muy ambicioso y honestamente pretender cubrirlo con toda la agudeza que quisiéramos en estos escasos 20-25 minutos que tenemos va a ser imposible. Por eso hemos decidido más o menos hacer un pequeño bosquejo de lo que son las condiciones generales de los estados de excepción, cuáles son las características particulares de los decretos de estados de excepción, cuáles serían fundamentalmente además los poderes, las atribuciones, las particulares competencias que ejercería el órgano del poder público encargado de dictarlos, cuáles son los límites que tienen, para luego entonces entrar a analizar lo que terminó haciendo el Ejecutivo Nacional, la delegación, la habilitación que hizo en el Tribunal Supremo de Justicia, en concreto en la Sala Plena de este Supremo Tribunal de la República, para que dictara medidas en el ámbito judicial relacionados con la situación de crisis particular en la que nos encontrábamos y cómo eventualmente esto vino a afectar, en mi modesta opinión, el principio de la tutela judicial efectiva y más concretamente el principio del debido proceso con el derecho asociado del acceso a la jurisdicción, en tanto y en cuanto que son casi 7 meses en los que la justicia en Venezuela ha estado literalmente paralizada, muy a pesar de que en los decretos y las resoluciones que se han venido produciendo se dice y se diga otra cosa. Entremos en materia. Nadie en su sano juicio podría cuestionar que situaciones especiales, situaciones excepcionales, tienen que ser resueltas, atendidas, tratadas por medidas igualmente excepcionales. Y eso ocurre fundamentalmente porque en circunstancias de crisis en las cuales se ven afectados el Estado, las instituciones de y los particulares, por lo general, la legislación ordinaria es materialmente insuficiente, impotente, incapaz de afrontarlas, de hacerle frente, no solamente para tratar de resolver los inconvenientes, sino para traer las circunstancias nuevamente a condiciones de normalidad. Y tratándose de situaciones excepcionales que afectan gravemente la seguridad del Estado, de sus instituciones y de las personas, se entiende perfectamente que los órganos del poder público competentes para ello, que son por lo general en las distintas legislaciones los que integran el poder ejecutivo, están habilitados para dictar las medidas extraordinarias que se requieren
las cuales, eso sí es bueno precisarlas de una buena vez y para siempre, deben estar estrictamente apegadas a las previsiones contenidas en el texto constitucional y además deben estar comprendidas dentro de los precisos límites de actuación que le conceden esas normas constitucionales a los órganos del poder público que están decretando y que van a operar dentro del estado de excepción. De manera que queda perfectamente claro que esto tiene que ser así porque el Estado de Derecho no puede verse rebasado jamás, en ningún momento, por ninguna circunstancia, por ningún motivo, por la situación de crisis que pudiera estar. Y esta es la razón por la cual se afirma constitucionalmente que las medidas excepcionales que se decretan en los estados de excepción no son más que medidas de protección de la Constitución. Y esta idea tiene que presidir cualquier interpretación que vayamos a dar a cualquier otra circunstancia que digamos o cualquier otra afirmación que hagamos en el transcurso de esta exposición. Repito, las normas que se dictan en los estados de excepción son y deben ser entendidas como medidas de protección de la Constitución. Y estas son las razones por las cuales se exige que sea cual fuere la situación que se viva en un país cualquiera, la Constitución debe ser tomada en serio, pero muy, muy en serio. Y si bien es cierto que la protección de la salud es una obligación inexcusable de los órganos del poder público del Estado, no es menos cierto que ella, de acuerdo con todo lo que hemos dicho ya, pero además de acuerdo con lo que establecen concatenadamente los artículos 2 y 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solo puede ser realizada a través de las reglas del Estado de Derecho, darse a cabo cumpliendo estrictamente lo que sea establecido en la ley, en la Constitución y en la ley. Si esto que llevamos dicho tiene algo de razón, entonces en estos momentos aciagos que estamos viviendo, en los que además estamos padeciendo una pandemia horrorosa con sus consecuencias que son inevitables y graves, tanto desde el punto de vista personal, sanitario, social y económico, el accionar de los órganos del poder público en Venezuela dejan claro, desde nuestra modesta opinión, que se está descuidando y mucho dar exacto cumplimiento al texto constitucional. Y con base en esto que acabamos de decir, ya no referido exclusivamente al ámbito venezolano, sino a todos los ámbitos, al ámbito mundial en general, eso es lo que ha venido generando preocupación en todos los organismos internacionales que tienen algo que ver de manera directa o indirecta con la tutela de los derechos humanos. Para citar un par de ejemplos, el Consejo de Europa, en la Declaración sobre el respeto a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en el marco de la crisis sanitaria del COVID, ha dicho, y cito textualmente, incluso en situaciones de emergencia, el Estado de Derecho debe prevalecer. Es un principio fundamental del Estado de Derecho que la acción del Estado debe realizarse de acuerdo con la ley. Fin de la cita. De la misma manera, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la Declaración sobre el COVID-19 y Derechos Humanos, ha insistido fundamentalmente en lo siguiente, cito, todas aquellas medidas en que los estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de los derechos humanos deben ser limitadas, primero, temporalmente. Deben ser además legales. Deben ser ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos. Deben ser razonables, estrictamente necesarias y proporcionales y además acorde con todos los requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos. Fin de la cita. Lo que ha sido dicho
obliga a concluir anticipadamente en que los estados de excepción no pueden ser considerados en ningún caso como la atribución de un poder absoluto a quien gobierna, pues siempre, sin importar la gravedad de la emergencia que pudiera estarse viviendo, este se encuentra sujeto a un conjunto de límites precisos que le impiden desconocer los principios y postulados propios del Estado de Derecho. Lo que implica, valga la pena insistir nuevamente en esto, que debe actuar siempre de acuerdo con lo que ordena la Constitución y la ley, so pena de que el ejercicio de los poderes en el estado de excepción que ha sido decretado se conviertan en la más pura arbitrariedad, cobijada, eso sí, con las formas exteriores de la legalidad. De manera tal pues que queda claro que el derecho de excepción, el derecho de emergencia que se crea para atender la particular situación de crisis que se vive en un momento y en un lugar determinado, no puede implicar por ningún concepto ni bajo ninguna circunstancia negar la existencia y la vigencia de las leyes que sustentan el Estado de Derecho. Aunque, como veremos un poco más adelante, los decretos que declaran los estados de excepción tienen la particularidad de que suspenden, repito, suspenden, no derogan y dejan sin efecto las disposiciones pertinentes contenidas en la legislación vigente para el momento en el cual ellos se decretan. Eso sí, suspensión que se da solo por el tiempo que dure el estado de excepción, el estado de emergencia, el estado de calamidad, el estado de crisis que ellos están regulando. Ahora bien, hecha esta pequeña introducción, entremos a tocar muy brevemente, demos algunas pinceladas en orden a lo que debe ser entendido por estado de excepción, las circunstancias que lo generan y particularmente las condiciones dentro de los cuales la normativa que se dicte en él debe ir transcurriendo. Para ello tenemos que ver nuestro texto constitucional y en concreto el artículo 337 de la Constitución venezolana se califica como estado de excepción, y cito, a las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. La doctrina constitucional y la doctrina vigente en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia nos obliga a que precisemos dos situaciones particulares para poder entender los estados de excepción. En primer lugar, que las circunstancias que lo generan son de diversa índole, son variopintas, pero además de eso es que son absolutamente inevitables, son insalvables, son imprevisibles y por lo tanto imponen unas circunstancias particulares de crisis institucional de diversa índole que obliga, ahora sí, a dictar medidas extraordinarias, medidas excepcionales, fundamentalmente, ¿por qué? Porque el ordenamiento jurídico vigente de manera ordinaria se hace insuficiente, como hemos dicho, para poder hacer frente y traer solución para los problemas que se han venido generando. Dentro de todas las cosas que podrían decirse en relación a los decretos de estado de excepción, me voy a detener en concreto en una particular previsión contenida en el artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y es esa, pues en esa norma se establece, y esto también es cardinal para poder entender todo lo que queremos decir, es que los estados de excepción en ningún caso interrumpen el funcionamiento de los órganos del poder público. Repito, no puede considerarse la posibilidad de que en un estado de excepción
se interrumpa de cualquier manera el funcionamiento de los órganos del poder público. Para eso están, para que todos interorgánicamente colaboren a los efectos de ayudar a salir al Estado de la situación particular en la que se encuentra. Sería absurdo pensar que en una situación de crisis lo primero que se vaya a pensar es que, dada la circunstancia, entonces un órgano, unos órganos, un conjunto de órganos o todos los órganos del poder público dejen de trabajar, porque entonces la pregunta lógica sería, ¿y entonces a quién encargamos de que resuelvan los problemas que se están generando? Y puesto que los decretos de estado de excepción repercuten directamente en la vigencia y la efectividad de los derechos fundamentales, exige el artículo 339 de la Constitución que estos cumplan con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales, por razones obvias, han sido incorporados dentro del andamiaje constitucional venezolano. Para resumir en la medida de lo posible lo que quisiéramos decir en relación a todo esto, diríamos que esas condiciones particulares establecidas en estos dos convenios internacionales están referidas fundamentalmente al hecho de que el decreto de los estados de excepción tienen que ser expresos, tienen que ser anunciados, tienen que ser notificados a los estados parte tanto del pacto como de la Convención Americana. Eso a los efectos de que se lleve a cabo la supervisión de las actuaciones del Estado en tanto y en cuanto que en esa notificación, en ese informe del decreto de estado de excepción, tiene que indicarse cuáles han sido las garantías constitucionales que eventualmente han sido suspendidas o restringidas en nuestro caso, y además las razones por las cuales se ha producido esta restricción o suspensión, pero más importante todavía, el tiempo específico por el cual se pretende mantener esa suspensión. Ahora bien, como consecuencia de la calamidad pública derivada del COVID-19, que ha sido considerada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, en Venezuela, con ocasión al decreto número 4160 del 13 de marzo del 2020, se decretó el estado de excepción bajo la modalidad del estado de alarma. Esta declaración de estado de alarma, conforme indica el artículo 337 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 7 de la Ley Orgánica sobre estado de excepción, implica de suyo que debe haberse producido la restricción temporal del ejercicio de determinadas garantías consagradas en esa Constitución. Desafortunadamente, cuando uno revisa el decreto en sustancia, observa que no se ha hecho concreción específica, clara, precisa de cuáles son esas garantías constitucionales que fueron suspendidas, que fueron restringidas. En Venezuela no se suspenden las garantías, se restringe, es decir, que se limita la posibilidad de su ejercicio, de su reclamo, de su defensa. Sin embargo, de acuerdo con ese mismo artículo 337 de la Constitución y el artículo 7 de la Ley Orgánica sobre estado de excepción, no pueden ser restringidas de ninguna manera las garantías referidas al derecho a la vida, a la prohibición de incomunicación o de tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. Dicho esto, conviene ahora que nos enfoquemos en específico en el punto que nos concierne. Fíjense que una de las garantías que, de acuerdo con las normas constitucionales y legales a las que hemos hecho referencia, no puede ser restringida es la del debido proceso, que se encuentra contenida en el artículo 49 del texto constitucional venezolano, la cual garantía, en palabras de la Sala Constitucional, es un derecho complejo que comprende dentro de sí al derecho de acceso a la justicia,
el derecho de juzgamiento con las garantías debidas y el derecho a la ejecución del fallo. Vamos a quedarnos con el derecho de acceso a la jurisdicción, con el derecho de acceso a la justicia. ¿Por qué motivo establece el artículo 337 constitucional que, entre otras, la garantía del debido proceso no puede ser suspendida? Sencillamente por una cuestión de congruencia con la previsión contenida en el 339 del mismo texto constitucional, que establece que las declaratorias de los estados de excepción no interrumpen el funcionamiento de los órganos del poder público, y los órganos del poder judicial son órganos del poder público. Luego, el debido proceso, el acceso a la justicia, en tanto que función específica que debe ser llevada a cabo por los órganos del poder judicial, cuya actividad no se ve suspendida de acuerdo con lo que establece el artículo 339 y 337, entonces no puede verse afectado de ninguna manera en un estado de excepción como en el que nos encontramos. A la más simple, sana, recta interpretación lógica de estos postulados constitucionales no permiten que lleguemos a una conclusión distinta a esto. Ahora bien, sobre la base que hemos sentado, vamos a establecer una serie de señalamientos que nos van a llevar a la conclusión inequívoca: uno, de que en Venezuela se ha paralizado la actividad de los órganos del Poder Judicial; dos, que hay una paralización del trámite de los procesos que es violatorio del texto constitucional, de las garantías del debido proceso y más concretamente de la garantía de el acceso a la justicia, y que en consecuencia esto genera graves perjuicios a los derechos y a los intereses de los justiciables, que eventualmente devendrá en la solicitud de responsabilidad de parte de los órganos del Estado a los efectos de que se indemnicen los daños y o perjuicios causados por este mal funcionamiento, indebido funcionamiento de los órganos de justicia. Fíjense ahora lo siguiente: con ocasión a los decretos de estado de excepción que se han venido sucediendo desde el mes de marzo hasta acá, en número de 7, se exhortó expresamente al Tribunal Supremo de Justicia en todos ellos a lo siguiente: tomar las previsiones normativas pertinentes que permitan regular las distintas situaciones resultantes de la aplicación de las medidas de restricción de tránsito o de suspensión de actividades y sus efectos sobre los procesos llevados a cabo por el Poder Judicial o sobre el funcionamiento de los órganos que lo integran. Fin de la cita. Así las cosas, debido a la declaratoria del estado de alarma y gracias a la habilitación que recibió expresamente para ello de parte del presidente de la República, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ha dictado al día de hoy 6 resoluciones numeradas 1, 2, 3, 4, 5, 6-2020, disponiendo en todas ellas, en el ámbito de la administración de justicia venezolana, 3 cosas fundamentales que inciden directamente sobre el curso de los procesos judiciales en Venezuela. La primera, la suspensión de los términos y plazos procesales. La segunda, la inhabilitación de los días de despacho, con excepción de los procesos penales y de amparo constitucional. Y la tercera, la posibilidad apenas de que se practiquen actuaciones urgentes para el aseguramiento de los derechos de alguna de las partes, de conformidad con la ley. Eso sí, para la realización de estas actividades, entiéndase bien, de naturaleza preventiva y o de naturaleza cautelar, entonces debe habilitarse previamente el tiempo de los tribunales para que pueda procederse al despacho de estas actuaciones. El problema es que, como veremos un poco más adelante, no todos los tribunales actúan todos los días y solamente se encuentran habilitados para ciertos periodos, algunos de acuerdo con las propias instrucciones
del Tribunal Supremo de Justicia en su sala plena. De modo que muchas veces accede uno a un órgano y le dice, mire, yo tengo aquí el juicio de desalojo, el juicio por lo que sea, de tal cosa, y resulta que me están sacando los muebles, me están sacando los corotos, me están sacando los bienes, yo necesito evitar que se me insolvente, que me distraigan los bienes, que yo necesito asegurar mi bien, que me tienen allí, necesito practicar una medida cautelar, y la respuesta que se recibe es, yo no estoy de guardia. Yo no puedo moverme en este momento. Sí, pero es que tengo la posibilidad de habilitar el tiempo, no obstante, usted no está de guardia. No, eso no es lo que dice la resolución. Y en eso está. De modo que, retomando el hilo de nuestra exposición, nos conseguimos con que, por disposición expresa de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en nuestro país, con excepción de los que conocen en materia constitucional y penal, ningún tribunal ha despachado desde el mes de marzo de este mismo año hasta el día de hoy, inclusive. Motivo por el cual las causas que para aquella fecha se venían tramitando han permanecido suspendidas y no han transcurrido los lapsos procesales. Ojo, y esto lo decimos con absoluta responsabilidad, no obstante que existen eufemismos contenidos en las resoluciones que ha dictado el Tribunal Supremo de Justicia, en las cuales se dice que la Administración de Justicia no está suspendida. Las propias disposiciones y las circunstancias particulares de cada caso nos irán diciendo que es absolutamente cierto lo que estamos diciendo. Veamos, en todas las resoluciones se ha venido estableciendo un conjunto de disposiciones complementarias. Unas tienen que ver con que los tribunales los miembros, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia deben estar siempre manteniendo el quórum de acuerdo con lo que establece la ley de ese Supremo Tribunal, que las máximas autoridades de los juzgados nacionales contenciosos administrativos, de los circuitos judiciales penales, de los circuitos laborales y de los de protección de niños, niñas y adolescentes aseguren el acceso de los particulares a los órganos jurisdiccionales para hacer peticiones, que la Comisión Judicial y la Inspectoría General de Tribunales deben atender las denuncias y los reclamos que hagan los justiciables con ocasión a la deficiente actuación de los órganos de los jueces y funcionarios del Poder Judicial, y además que debe utilizarse obligatoriamente guantes y tapabocas en todas las sedes judiciales del país. De manera que, además de aquellas circunstancias particulares que inciden directamente sobre el proceso, estas medidas complementarias, estas previsiones complementarias, no favorecen absolutamente en nada al ejercicio de la garantía constitucional del acceso a la justicia, con excepción, claro está, en las causas que se siguen en los procesos penales y los de amparo constitucional. Es importante destacar que la sala, el de la sala plena, en todo el tiempo que ha transcurrido hasta el día de hoy, inclusive, no se ha pronunciado en relación a la posibilidad de utilizar los medios informáticos, la tecnología disponible a los efectos de instrumentar mecanismos procesales que nos ayuden al trámite de los procesos que se encuentran en curso y de las nuevas causas. Y no lo ha hecho ni siquiera en circunstancias particulares en las que se puede ver afectado de manera directa, inmediata y por lo demás sensible y con visos además de ser irreparable en lo que al funcionamiento de los servicios públicos se refiere, es decir, a lo que es el funcionamiento del servicio público de la salud, del agua, de la electricidad y del gas. Y no se ha hecho de forma inconcebible a mi manera de ver las cosas, no obstante que en la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa está previsto el procedimiento breve precisamente para conocer y resolver cuestiones relacionadas con el funcionamiento anormal de los servicios públicos
por retardo, ineficiencia, falta de prestación y cualquier otra circunstancia particular que obre a los efectos de impedir su funcionamiento normal. Y en ese procedimiento breve se establece como mecanismo fundamental para instrumentar una pronta solución de los conflictos derivados de los servicios públicos, una audiencia virtual, una videoconferencia que por razones de la urgencia se instrumenta primero como fin fundamental para que la decisión se provea de forma inmediata a efecto del restablecimiento u ordenación de la forma en la que deben prestarse los servicios públicos, pero que además por vía de consecuencias refleja en situaciones como las que estamos viviendo, serviría además como mecanismo de distanciamiento social y por supuesto de cuidado de la salud de los justiciables y del operador de justicia. Paradójicamente, además de que no se dice nada, además de que se cuenta con el instrumento, los tribunales contenciosos administrativos no están despachando sencillamente por cumplir la orden de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, y son incontables los inconvenientes que a diario se presentan, precisamente porque encontramos a venezolanos y venezolanas en las calles reclamando, haciendo paros, haciendo trancas, porque no les llega la luz, porque no tienen agua, porque no tienen gas, porque no tienen servicio, porque no hay medicina, y pare de contar. Llegamos al punto crucial. Perfecto. En materia contencioso administrativa contamos con este procedimiento, pero ¿y cómo se resuelve el problema en temas relacionados con procesos jurisdiccionales que se llevan en materias tales como la civil, la laboral, la mercantil y pare de contar? ¿Cuáles son las vías para poder solventar esto? Y además, ¿quién sería el órgano competente para instrumentarlas? Y si el órgano jurisdiccional, en este caso la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, podía operar instrumentar ella directamente esa solución. Comencemos por estructurar una serie de postulados constitucionales y legales que sirven para justificar la respuesta que vamos a dar. Lo primero que debe tenerse en cuenta es que la garantía jurisdiccional del debido proceso tiene primacía siempre, no solo porque así lo establece nuestra Constitución, sino porque ha sido ampliamente reconocida por el derecho internacional de los derechos humanos, tal y como se desprende, por ejemplo, de la opinión consultiva emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nomenclaturada OC 987, de fecha 6 de octubre de 1987, en la cual me voy a permitir leer textualmente porque no tiene desperdicio. Se dice lo siguiente: estas garantías deben considerarse indispensables y por lo tanto no son susceptibles de suspensión en estados de emergencia, no solo en materia de amparo constitucional, sino respecto de cualquier otro recurso que vaya a ser ejercido ante jueces competentes, cuenta tenida que su finalidad es garantizar el respeto a los derechos y libertades. Fin de la cita. Fíjese que la Corte Interamericana del Derecho Humano se ha pronunciado diciendo que el debido proceso, el acceso a la jurisdicción, es una garantía constitucional que no puede suspenderse nunca, ni siquiera en los estados de excepción. Y dice además que esta es una garantía compleja que no puede limitarse única y exclusivamente a los procesos penales o a los procesos de amparo constitucional, sino que tiene que estar referida a todo, absolutamente todo proceso jurisdiccional, sea cual fuere la competencia del tribunal que lo esté instrumentando. Desde esta perspectiva, entendiendo entonces que
el debido proceso, que el acceso a la jurisdicción como garantías jurisdiccionales constitucionales no pueden suspenderse, restringirse ni limitarse nunca, es dable ahora entrar a analizar que bajo el contexto de que los decretos de estado de excepción implican una ejecución inmediata y directa de la Constitución por parte del presidente de la República, y además porque así lo establece directamente la ley orgánica sobre estado de excepción, estos decretos en nuestro ordenamiento jurídico positivo, de acuerdo con lo que ha establecido reiteradamente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, son de naturaleza especial, tienen rango y fuerza de ley, son de orden temporal con auténtico valor que los incorpora al bloque de la legalidad y que están, por lo tanto, revestidos de las características aplicables a los actos que tienen rango legal ordinariamente y más particularmente concebidos en la categoría de actos de gobierno. Dicho en términos bien sencillos, los decretos que acuerdan los estados de excepción tienen rango de ley, son leyes y tienen validez temporal dentro del Estado venezolano mientras dure la situación excepcional para la cual fueron dictadas. Y como ya hemos visto, ellos tienen la posibilidad de que suspenden temporalmente por el tiempo de su vigencia las disposiciones específicas reguladas en las leyes ordinarias que los contraríen o que impidan su ejecución inmediata, práctica y más fácil. Si eso es así, si eso que estamos diciendo es así, tiene entonces que evaluarse en qué consiste el exhorto que hizo el Ejecutivo Nacional a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para que dictara las medidas a las cuales hemos hecho referencia hace un par de minutos. Pues bien, la regla es que como los decretos de estado de excepción son medidas que se dictan a los efectos de satisfacer las necesidades que presentan las situaciones de crisis, y además de ello, que se presentan precisamente para traer la normalidad al Estado en ese momento y en ese lugar determinado, y que por razones obvias se constituyen entonces en medidas de protección a la Constitución, esas disposiciones, ese exhorto para que el decreto de excepción pueda ser efectivo y eficaz como tal medida de protección a la Constitución, no puede considerarse de ninguna manera limitado a que dicte estructuras de organización, limitándose a decir, bueno, como estamos en pandemia, tú no funcionas, organicémonos aquí por turnos y no sé qué más y tal y qué sé yo, sino que tiene que trascender necesariamente al ámbito práctico al punto de que produzcan disposiciones procedimentales que establezcan procedimientos efectivos que sirvan para que los órganos del Poder Judicial, para que estos órganos del Poder Público, cuya función no puede paralizarse en esta situación particular, pueda tramitar no solo los procedimientos nuevos, las nuevas causas que ingresen, sino todas aquellas que además se encontraban en trámite para el momento en el que se generaron las circunstancias que devinieron en el estado de excepción. Si esto es así, la pregunta es, bueno, ¿y podía interpretarse de esta manera esta habilitación, esta delegación que hizo el presidente de la República en la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia sin que le generara consecuencias a ello? La respuesta es sí. ¿Y por qué abiertamente? Sí, porque es bueno recordar que el Tribunal Supremo de Justicia ha resguardado la vigencia, ha tutelado la garantía
del derecho al debido proceso y del acceso a la justicia en circunstancias particulares en las cuales no solo no ha estado habilitada expresamente por disposición normativa alguna, sino que además no nos encontrábamos en condiciones de estados de excepción, sino en condiciones de plena normalidad. Y lo ha hecho además oficiosamente por diversos instrumentos. Doctor Marco Saldivia, disculpe la interrupción. Doctor Marco Solís Saldivia, excelente. Mire, le quedan 2-3 minutos, ¿oyó? Me quedan 3 minutos, perfecto, concluyo. Redondeemos. El tema es que la sala plena, las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia, en distintas decisiones y en distintas resoluciones, han venido estableciendo la posibilidad de la celebración de videoconferencias para que se celebren determinadas audiencias en las cuales las partes tienen la necesidad de intervenir. La sala penal del Tribunal Supremo de Justicia estableció por una resolución cuyo número no voy a mencionar para ahorrar tiempo, la participación telemática de los sujetos procesales en sus audiencias. La sala plena del Tribunal Supremo de Justicia creó en el año 2018 el expediente judicial electrónico en materia de delitos de violencia contra la mujer y en el sistema penal de responsabilidad del adolescente. Luego, si observamos, y además, el Tribunal Supremo de Justicia cuenta con la ley de infogobierno que establece un sistema que permite la participación y la colaboración de distintos órganos del Poder Público del Estado a los fines de proveer a los órganos del Poder Judicial de insumos suficientes para la creación de distintos instrumentos que permitan la celebración de los procedimientos jurisdiccionales. Lamentablemente, transcurrieron 4 meses hasta el mes de julio, cuando la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia produjo una resolución en la cual está estableciendo muy tímidamente, como sistema piloto aplicable apenas en 3 estados de la República, la posibilidad de la instrucción del despacho virtual, solo que para nuevas causas. Francamente, no tenemos noticias de que haya sido exitosa su instrumentación en estos 3 estados, pero lo cierto del caso es que en los otros 21 la justicia sigue paralizada. Y en el mes de agosto de este año, la Sala de Casación Social dictó unos lineamientos a los efectos de que los tribunales de protección orientaran su actuación para tratar de garantizar los derechos de los niños y adolescentes. Desafortunadamente, por aquellas cosas particulares de la vida, se insiste en esta última disposición, que seguimos sin tener despacho, que no corren los lapsos y que a los efectos de la realización de cualquier actividad tiene que habilitarse el tiempo necesario para la práctica de las medidas a las que hubiera lugar. Lo cierto del caso es, y ya con esto para despedirme, es que desafortunadamente ha quedado completamente claro que nuestro país, nuestro Poder Judicial, no estaba preparado para atender situaciones excepcionales como la que estamos viviendo. Desafortunadamente ha quedado absolutamente claro que la justicia venezolana se encuentra paralizada y por lo tanto se están viendo afectados de manera inmediata y directa intereses jurídicos de rango constitucional de los sujetos procesales que se están viendo cómo les lesionaron originalmente sus derechos y aspiraban a una justicia oportuna y no la están viendo. Y me temo que desafortunadamente en el tiempo muchos daños, muchas violaciones se van a tornar en irreparables y no habrá nada que formalmente hablando en condiciones de normalidad podamos hacer. Les ruego que me disculpen lo atropellado de esta última parte, pero en aras del tiempo y en el respeto que se debe a los organizadores, no he querido abusar de mi exposición. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su orden y a su disposición para responder cualquier pregunta, cualquier inquietud que eventualmente hubiera podido generarse. Que Dios quiera que hayan sido muchas. Muchísimas gracias.